glomerulonefritis aguda, que es las dos clases que tengo, ¿no? Bueno, este tema ya lo hemos visto el ciclo pasado, ¿no? Vamos a hacer recordar lo más importante, fijar algunos conceptos que tienen que quedar para esta parte de medicina 1, y vamos a ver un caso clínico al final para desarrollarlo juntos. ¿Ya? Entonces, en los trastornos ácido base, sobre todo los problemas metabólicos como la acidosis metabólica, es uno de los principales problemas que lo van a ver ustedes en medicina, ¿no? La acidosis metabólica y un poquito de acidosis, acidosis respiratoria, ¿no? Pero para motivos del capítulo vamos a incidir más en lo que es la parte metabólica, ya que estamos en la parte renal, ¿no? Cuando vean la parte respiratoria, y van a ver un poco más de repente del manejo del paciente con acidosis respiratoria. Entonces, siempre recordar las definiciones importantes, ¿no? Entonces, lo que es ácidos que habíamos comentado anteriormente, ¿no? Que son los compuestos químicos que van a donar los hidrógenos, ¿no? Tenemos los compuestos básicos, que son los compuestos que captan esos hidrógenos, ¿no? Y algunos conceptos, ¿no? Como ácido fuerte, que es un ácido que se disocia rápidamente y libera grandes cantidades de hidrógeno, ¿no? Por ejemplo, el ácido clorhídrico, ¿no? Un ácido débil es un compuesto químico, ¿no? Donde también libera sus hidrogeniones, pero con mayor dificultad, ¿no? Como es el ácido carbónico. Después tener el concepto de lo que es un sistema buffer o tampón, ¿no? Que son sustancias capaces de unir un hidrógeno de forma reversible, ¿no? Entonces eso es importante, ¿no? Porque ahí vamos a ver lo que es el sistema del CO2 bicarbonato, ¿no? Entonces ese sistema tampón. Después recordar, ¿no? Lo que es el pH, como ustedes ya lo saben, ¿no? Que es que las soluciones tienen, pues, ¿no? Diferentes pHs, ¿no? Cuando la cantidad de hidrogeniones baja, las soluciones se hacen más ácidas, ¿no? Y cuando los hidrogeniones aumentan, las soluciones se hacen más ácidas, y cuando hay menos hidrogeniones, las soluciones son más básicas, ¿no? Entonces, eso es importante. Y tener en consideración también, ¿no? Que la sangre también tiene es una sustancia, por lo tanto, también va a tener un grado de acidosis y un grado de alcalinidad. Como está en sangre, que habíamos tomado el concepto que se acordarán ustedes que decíamos que se llamaba acidemia o alcalemia, ¿no? Como decir, por ejemplo, hipoalbuminemia, ¿no? Porque se encuentra en sangre, entonces toma esa terminología. Entonces estamos recordando términos que hemos visto, ¿no? Entonces también es importante recordar, que decía anteriormente, ¿no? Que la sangre arterial tiene un pH neutro, ¿no? Que oscila entre 7.4 como promedio, pero puede ir de 7.35 a 7.45, en ese rango se considera normal, teniendo en consideración algunas literaturas que, bueno, le dan un punto más, un punto menos, ¿no? Pero en general ese es el rango que se maneja, ¿no? Entonces, nuevamente, si el pH aumenta, ¿no? Los hidrogeniones, ¿qué cosa? Disminuyen, ¿no? Entonces se llama un medio alcalinizado. Si el pH disminuye, vemos los hidrogeniones, estos aumentan, si hay una acidificación del medio, ¿no? Entonces, tenemos que ver que el organismo van a producirse estos cambios, ¿no? Algunos alimentos, ¿no? que ingerimos van a liberar hidrogeniones, o de repente alguna producto mismo del metabolismo, ¿no? También se van a crear estos, ¿no? Entonces el organismo reacciona, ¿no? Vamos a ver ahora los buffers que tenemos, ¿no? Que son los tampones que equilibran el medio interno, y van a tener regular el pH a un pH de 7.4. Hay otros tampones, como vamos a ver en una lámina posterior, que se encargan de que el pH, porque estamos viendo nosotros lo que es en la sangre, no el pH.
pero también dentro de la célula, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, un sistema buffer intracelular es la hemoglobina, ¿no? Que también va a ese nivel intracelular, ¿no? Con el extracelular va también a amortiguar justamente este pH que sea un pH adecuado. También recordar, ¿no?, que habíamos mencionado anteriormente, ¿no?, que el pH compatible con la vida se encuentra entre 6.9 y 7.8, ¿no? Entonces, rangos menores o mayores de esos, entonces no se ha podido ver en pacientes, ¿no?, que están vivos. Bueno, el origen del pH ya habíamos comentado anteriormente, ¿no? Se debe al catabolismo, pues, de los carbohidratos, de las grasas, ¿no?, que entran a otro organismo y van a liberar hidrogeniones. Algunos ejemplos de ácidos, ¿no?, que son producidos en nuestro organismo, ¿no?, en poquita cantidad: ácido sulfúrico, metabolismo de la cisteína; ácido fosfórico, de las fosfolipoproteínas; ácido láctico, y es importante, ¿no?, el metabolismo anaeróbico de la glucosa, que lo vamos a ver sobre todo en procesos patológicos como la sepsis, la cetoacidosis diabética, y que nosotros lo podemos reconocer, ¿no?, cuando vamos a recordar, ¿no?, objetivar sobre todo cuando vamos a hacer el anión gap, ¿no?, que lo hemos hecho también en la clase pasada. Entonces, y la regulación de los ácidos también puede ser, ¿no?, que se pierdan ácidos, ¿no?, a través del tracto digestivo y el riñón. Entonces, los ácidos que pueden ingresar a través de los alimentos, como son los carbohidratos, las proteínas, las cosas, y los ácidos que se forman en forma pequeña en nuestro organismo, también se eliminan, ¿no?, a través del tracto digestivo y riñón, para mantener el equilibrio adecuado. Entonces, estos ácidos, para que se regulen, pues tiene que tener el organismo, ¿no?, unas líneas de defensa, se podría decir, que están a través de la parte intra y extracelulares, ¿no? Intracelular habíamos visto un poquito que era lo de la hemoglobina, que no lo vamos a tocar ahora. Básicamente vamos a ver el extracelular, que es el más importante, ¿no?, que está dado por el tampón ácido carbónico bicarbonato, ¿no? De luego tenemos la respuesta respiratoria, que se da en minutos, recordarán ustedes, y la respuesta renal, que se da en horas o días, ¿no? La respuesta renal es la respuesta ya compensatoria final. Estos son los sistemas tampón intracelulares, les decía yo. Las proteínas, ¿no?, la hemoglobina y el fosfato van a ver, ¿no?, el intercambio entre el extracelular y el intracelular, ¿no?, mantener el pH de 7.4. Y el extracelular, y el más importante, yo creo que nosotros lo podemos objetivar y manejar, ¿no?, y que nos va a servir a nosotros para poder recordar, ¿no?, los diferentes tipos de alteraciones de trastorno ácido-base, el sistema bicarbonato, ¿no? Esto es importante. Y es el principal regulador. Inmediatamente se produce la alteración ácido-básica, es este sistema el que va a responder. Posteriormente lo va a hacer el sistema respiratorio, ¿no? Recordarán ustedes, cuando hay una acidosis, ¿no?, con un aumento de hidrogeniones, ¿no?, se va a reconocer esto a través de quimiorreceptores a nivel del sistema nervioso central, y va a hacer que aumente la ventilación. Al aumentar la ventilación va a disminuir el peso, se va a eliminar el CO2, disminuyendo la concentración de P2, por lo tanto el pH tiende a aumentar. Entonces, en la corrección que hay, ustedes recordarán, fisiopatológicamente el paciente comienza a hiperventilar, ¿no?, y disminuye el PCO2 y el pH pues trata de corregir esa acidosis, ¿no? Y en el caso de la alcalosis, ¿no?, este centro respiratorio también va, ¿no?, a hacer que disminuya la frecuencia respiratoria, por lo tanto se va a acumular PCO2, ¿no?, y el pH, ¿qué cosa?, va a disminuir. Entonces, este mecanismo de respiratorio es un que se da rápidamente, ¿no?, y posteriormente ya el riñón, ¿no?, en mucho más horas o días, trata pues de excretar los ácidos fijos, ¿no?, los ácidos fijos, va a tratar de retener bicarbonato, va a tratar de reducir la excreción de hidrogeniones, por ejemplo, si se trata de un problema de una alcalosis metabólica,
o va a reducir la retención del bicarbonato si el paciente está haciendo, ¿no?, una alcalosis metabólica. Entonces, esto estamos recordar también, ¿no?, la clasificación de los trastornos ácido-bases. Tenemos los trastornos primarios, ¿no?, que es la acidosis y que es la alcalosis, ¿no? Entonces, ya recordarán ustedes que la acidosis, ¿no?, se va a dar o por un incremento de los hidrogeniones o por la pérdida de bicarbonato, ¿no? Los hidrogeniones, como estamos recordando en la lámina pasada, se van a incrementar o porque vienen de vía exógena o se producen de vía endógena, ¿no? Y el bicarbonato, ¿no?, puede perderse a través, ¿no?, del riñón o del sistema digestivo. En cambio, en la alcalosis vamos a ver, ¿no?, que se va a incrementar la reducción de los hidrogeniones, ¿no?, y el bicarbonato que trata de aumentar. Entonces, porque puede haber un incremento, un aporte exógeno de bicarbonato, o hay una alteración en los túbulos renales y no se produce la eliminación del bicarbonato. Entonces nos va a llevar a la alcalosis, ¿no? En este caso, una alcalosis metabólica. Acordarse también, ¿no?, los valores principales, ¿no?, del pH que estamos comentando, que tiene un valor de 7,35 a 7,45, la presión de CO2 de 36 a 44, o si quieren ustedes 35 a 45, como les digo, va a variar de acuerdo a la literatura que tengan ustedes. Sin embargo, la variación es mínima, ¿no? La presión de O2, 95 a 100, el bicarbonato, ¿no?, 24 más menos 2. Importante tener los electrolitos, ¿no?, el sodio, el potasio y el cloro, que nos va a permitir calcular el anión GAP, ¿no?, que va a ser importante sobre todo en el trastorno principal básico, que es la acidosis metabólica. Entonces, cuando hablamos de acidosis en sangre, cuando tenemos el pH, ¿no?, entonces eso va a ser acidemia, ¿no?, y cuando ese pH es mayor de 7,45 vamos a hablar de alcalemia, ¿no? Entonces, y vamos a ver que estos trastornos, ¿no?, ácido-base van a ser tanto respiratorios como metabólicos, ¿no? Entonces tenemos la acidosis respiratoria, la alcalosis respiratoria, la acidosis metabólica y la alcalosis metabólica. Entonces, tenemos disturbios primarios, ¿no? Disturbios primarios, ¿no? El caso, por ejemplo, de la acidosis metabólica, ¿no?, que va a haber una compensación renal, ¿no? Y en el caso de los disturbios metabólicos, la compensación va a ser respiratoria, ¿no? Entonces, los trastornos metabólicos tienen la ventaja, pues, que el riñón compensa rápidamente. En cambio, el problema de los disturbios respiratorios, como vamos a ver, hay que darle un apoyo oxigenatorio primero, ¿no?, porque la corrección va a ser en el tiempo, o sea, no va a poder brindar, ¿no?, este sistema una ayuda para el manejo inicial del paciente con problemas respiratorios. Entonces, aquí para recordar también esta lámina, ya la hemos visto en la teoría, ¿no?, de semiología. Entonces, los trastornos ácido-base, tenemos la acidosis metabólica, y el trastorno primario va a ser, pues, la disminución del bicarbonato, ¿no?, y la compensación posterior, ¿no?, va a ser también una disminución de la PSO2 porque el paciente comienza a hiperventilar. Tenemos la acidosis respiratoria, donde el PSO2 aumenta, ¿no?, y el bicarbonato va a aumentar, ¿no? Y acá, en esta acidosis respiratoria, recordarán ustedes que había que ver el bicarbonato, ¿no? Si el bicarbonato aumentaba, esto era una acidosis respiratoria crónica. Si el bicarbonato estaba normal, era una acidosis respiratoria aguda, ¿no? Entonces, la alcalosis metabólica es cuando el bicarbonato aumenta, ¿no?, como compensación, ¿no?, va a aumentar también el PCO2, entonces equilibra el pH. En la alcalosis respiratoria, ¿no?, el PCO2 va a disminuir, ¿no?, y el bicarbonato va a disminuir también, para tratando de corregir este problema. Entonces, acuérdense los mecanismos trastornos primarios y las compensaciones, ¿no?, tanto respiratorias como metabólicas. Este otro cuadro, yo les decía, para evaluar, ¿no?, el trastorno ácido-base,
Hay varias formas, ¿no? Entonces podemos partir nosotros por ejemplo, en este caso del PCO2, ¿no? Que era como leíamos, se acordarán ustedes que hicimos un ejercicio de cómo interpretar la gasometría. Entonces aquí un poquito para recordar, ¿no? El PCO2, nosotros partimos del PCO2 para poder ubicar el trastorno primario, ¿no? Se acordarán ustedes, ¿no? Veíamos primero el pH y después veíamos el PCO2. Ahora vamos a partir del PCO2. Si tenemos un PCO2 nosotros incrementado, ¿no? Vamos a fijarnos después en el bicarbonato. Entonces el bicarbonato este, puede estar incrementado o normal, ¿no? Y es en el caso que el PCO2 esté incrementado. Si el PCO2 está normal, el bicarbonato puede estar incrementado, normal o disminuido. Y si el PCO2 está disminuido, ¿no? El bicarbonato puede estar normal o disminuido. Vamos a ver la primera parte. ¿Ver? Cuando un PCO2 está incrementado, ¿no? Vemos el bicarbonato. Si el bicarbonato está incrementado, vamos a partir primero. Si el PCO2 está elevado, ¿qué sería? ¿Qué trastorno sería? Si está elevado el PCO2, a ver, Marcelo. Acidosis, doctor. ¿Ah? Acidosis. Una acidosis respiratoria, ¿cierto? Hasta ahí, Sí, doctor. ¿no? Después vamos a ver esa acidosis respiratoria, cómo está el bicarbonato, ¿no? Si el bicarbonato está incrementado, yo les decía, esa acidosis respiratoria será aguda o crónica. Es crónico, ¿no? Es crónico. Y si está normal, es agudo, ¿no? Entonces, vamos a ver. Entonces, si el bicarbonato está incrementado, vamos a ver el pH, ¿no? Si el pH está incrementado, entonces miren, es una alcalosis metabólica parcialmente compensada, ¿no? Entonces podemos tener, ¿no? O sea, es algo crónico, pero no sea... ¿Por qué crónico? Porque le decía yo que el bicarbonato en días todavía corrige, ¿no? Entonces, ahora, si el pH está normal, es una acidosis respiratoria, ¿no? Con una alcalosis metabólica compensada. Y si el pH está disminuido, ¿no? Hay una acidosis respiratoria parcialmente compensada. Pero si el bicarbonato está normal y el pH está disminuido, es una acidosis respiratoria no compensada. Entonces, este cuadrito lo van a analizar, ¿no? Y es un poco de lo que hemos hablado anteriormente, pero partiendo del PCO2, que es otra forma de poder nosotros identificar el trastorno metabólico. ¿Y por qué acá me detengo? ¿Por qué acidosis respiratoria o alcalosis metabólica compensada? Porque con lo que hemos hecho en la práctica, recordarán ustedes que les decía yo que para nosotros diagnosticar el trastorno metabólico en un paciente, teníamos que ver la parte clínica y la parte de la cinta que nos entregaban, ¿no? Del resultado de la gasometría. Entonces, si nosotros tenemos acá un poco esto, ¿no? Si tenemos un PCO2 incrementado, ¿no? Tenemos el bicarbonato incrementado, ¿no? Y el pH está normal. Entonces, si leemos solamente la gasometría, puede ser una acidosis respiratoria o una alcalosis metabólica compensada, vean ustedes, ¿no? Entonces, ¿qué les va a dar la diferencia? El cuadro clínico, ¿no? De qué paciente se trata, eso les va a dar a ustedes la manera de interpretar correctamente el trastorno ácido-base. O sea, no solamente lo vamos a hacer con los resultados que nos dan en el papel, porque si leemos el resultado vamos a llegar a esta conclusión, ¿no? Que si el pH está normal, ¿no? Puede ser una acidosis respiratoria o alcalosis metabólica. ¿Qué les va a dar a ustedes, ¿no? La interpretación adecuada? El paciente, ¿no? Entonces, eso es, o sea, sí, esto concluyo, ¿no? Que esto nos permite ver la descripción en la hoja, ¿no? De la gasometría que nos van a entregar, pero la podemos interpretar de esta forma, ¿no? Vamos a ver parte por parte, ¿no? Pero nos va a dejar alguna duda en algunos casos, ¿no? Igual que acá, acidosis respiratoria o alcalosis metabólica compensada. Entonces, esta lámina que le estoy enseñando, ¿no? Nos permite hallar el diagnóstico del trastorno metabólico, ¿no? De una forma muy bonita, ¿no?
pero que requiere, ¿no?, de la parte clínica en algunos casos para poder discernir cuál es la patología, ¿no? Que es el caso, en este caso, cuando el PC2 está incrementado, ¿no?, y el bicarbonato está incrementado, pero el pH es normal, ¿no? Que sucede lo mismo, ¿no? Cuando el PC2 está disminuido, ¿no?, el bicarbonato está disminuido, pero el pH es normal. Entonces, acá ya sí, puede ser disacidosis respiratoria o alcalosis metabólica compensada. ¿Cuál va a hacer la diferenciación? El cuadro clínico, ¿ya? Entonces, podemos partir también de esta forma para interpretar la gasometría. La forma clásica que habíamos visto en el ciclo pasado, es también lo correcto, ¿no?, que les permite hallar los diagnósticos que hemos visto, ¿no? Entonces hay varias formas, les traje este cuadrito que también es interesante para interpretar la gasometría, pero tengan en cuenta ustedes el cuadro clínico, ¿no? O sea, una cosa es leer la gasometría, otra cosa es interpretarlo en base al paciente y el hallazgo que ustedes van a hacer de la lectura de la gasometría. Acuérdense también, ¿no?, esta lámina de las compensaciones que tenemos que tener en cuenta para ver si está correcta, ¿no?, la compensación, ¿no? Entonces, le decía yo, acuérdense siempre de lo que es la acidosis metabólica, esto no deben olvidarse, ¿no?, bicarbonato por 1.5 más 8 más menos 2, que es una de las principales, ¿no?, alteraciones metabólicas, para que ustedes vean cuánto espera su PC2. Otro que pueden también recordar, no es para la acidosis respiratoria crónica y aguda, que son patologías mucho más frecuentes. Son los trastornos ácido-base más frecuentes, ¿no? La acidosis metabólica y la acidosis respiratoria, ¿no?, cuando se hace la parte respiratoria. Entonces, de todas esas fórmulas, la principal, lo que no podemos olvidarse, son estas, ¿no?, la acidosis metabólica. Ahora sí vamos a repasar un poquito, vamos a recordar ya los cuadros clínicos, ¿no? Por ejemplo, la acidosis metabólica. Entonces ya ustedes saben que cuando el pH está menor de 7.35, ¿no?, un bicarbonato menor de 22, ese paciente está haciendo una acidosis metabólica. Entonces, el mecanismo de compensación también lo estábamos viendo en esos cuadros pequeños, que es, ¿no?, el paciente comienza a hiperventilar, ¿no? Entonces, y esa hiperventilación clínicamente ya la podemos reconocer, como habíamos visto en el ciclo pasado, ¿no?, que era la respiración taquipnéica de Kussmaul, que tenía ciertas características, ¿no? Entonces el paciente va a estar con taquicardia, diaforético, puede tener dolor abdominal, ¿no?, la respiración que hemos comentado. Le doy alguna preguntita, a ver si se acuerda. Si el paciente presenta respiración de Kussmaul, ¿cuánto sería su pH en sangre? Para todos, ¿eh?, para que no se duerma. ¿Se acuerdan? Si clínicamente yo veo a mi paciente que está teniendo respiración de Kussmaul, le voy a sacar un AGA y estoy pensando en su pH, ¿cuánto estará por lo menos? A ver, Marcelo, ¿cuánto? No sabré decirle, doctor. A ver, alguien que defienda el grupo. 7.2, menor de 7.2, o sea, ya su AGA van a esperar que tenga menor de 7.2. Acuérdense. ¿Ya? Después, es importante para la clasificación acordarse GAP, ¿no? Entonces ya, a ver, ¿qué es el anión GAP? A ver, cualquiera del grupo. Lo hemos visto el año pasado. El año pasado, claro. Doctor, ¿no era la diferencia entre aniones y cationes? Ahí está, pues no, acá está justo, anión GAP, diferencia entre aniones y cationes, ¿no? Se puede tomar solamente al sodio, o le puede poner ustedes más el potasio y hacer la diferencia. ¿Esa diferencia cuánto tiene que ser? De 8 a De 12 8 a mil 12. equivalentes.
¿Ya? Entonces tiene que acordarse de eso, ¿ah? Porque eso es, yo digo que la acidosis metabólica es el principal problema que vamos a tener y lo van a ver con frecuencia. Entonces no podemos olvidarse, hay que clasificarlo y esa clasificación les va a ayudar para determinar ciertas patologías que agudamente lo pueden matar al paciente. Entonces, ¿qué prueba vamos a hacer? Ya pues, ¿qué cosa? La gasometría. Estamos hablando de problemas de ácido base, entonces la gasometría acá es fundamental, ¿no? Entonces podemos después pedir ya electrolitos, glucosa, urea, creatinina, en relación a la enfermedad que estamos pensando, ¿no? ¿Cuál es la enfermedad que está causando este trastorno al paciente, ¿no? Entonces eso ya hemos visto algo de clínica el año pasado, la parte semiológica. Ahora a ver, ¿no? ¿Qué enfermedades pueden estar causando esta acidosis metabólica en el paciente, ¿no? ¿Qué se espera encontrar en la gasometría? Un pH pues disminuido, ¿no? Con bicarbonato disminuido. Y al inicio, ¿no? Cuando compensa un CO2 disminuido, ¿no? Al inicio el CO2 va a estar normal o ¿cómo se llama? O puede estar un poco bajo, ¿no? Vamos a ver. Y de acuerdo a la patología que ustedes están pensando que puede ser, van ustedes a pedirle exámenes complementarios, ¿no? Radiografía de tórax, ¿no? Vamos a ver. ¿Qué más se le puede pedir al paciente? Acordarse de este cuadro, ¿no? Entonces, cuando estamos ante una acidosis metabólica, vamos a ver, ¿no? Calcular el anión GAP, ¿no? Calculamos el anión GAP y acordaránse ustedes, ¿no? Si es un anión GAP elevado, que es mayor de 12, ¿no? Entonces hay ciertas patologías. Hay patologías que nos van a ir hipoxia tisular, como la acidosis láctica en el caso de sepsis, ¿no? Si hay la presencia de cuerpos cetónicos positivos, ¿qué dice usted? Cetoacidosis diabética. Si hay insuficiencia renal, ¿no? O sea, una paciente, aparte del anión GAP elevado, si el paciente está unigúrico, insuficiencia renal, ¿no? Es más, recordarán ustedes que podíamos calcular la osmolaridad calculada, ¿no? Les decía que era lo que, cuando tenían ustedes una osmolaridad que les daba la cinta gasométrica y ustedes calculaban, ¿no? Entonces, si era mayor de 10, ustedes podían tener incluso que este paciente con acidosis metabólica de un GAP elevado podía tener que cosa una intoxicación por metanol, ¿no? Por etanol o por etilenglicol, o si ese GAP estaba normal, podía ser una acidosis láctica, intoxicación por salicilatos y otras, ¿no? O sea, miren la importancia, ¿no? del anión GAP, ¿no? Y el cálculo de la osmolaridad calculada, ¿no? Que les va a dar ya ciertas patologías que ustedes pueden manejar. Ven acidosis metabólica y hacen su anión GAP, hacen su osmolaridad calculada, van a tener patologías que van a manejar, no van a perder tiempo, eso es lo importante. Si su anión GAP está normal, o sea, está entre menor de 12, ¿no? Ustedes que van a ver, ¿no? cómo está su orina, ¿no? Van a ver ustedes cómo está el cloro, ¿no? Si el cloro está normal o no está el cloro normal, ¿no? Las hiperclorémicas van a ver ustedes, ¿no? Que puede ser por diarrea, por ilio, porque el paciente está perdiendo por zona nasogástrica, o hay un tumor hipersecretor, o tiene una fístula intestinal, y por ahí pierde, ¿qué cosa? Pierde, ¿no? Bicarbonato. O puede ser a través de pérdidas urinarias, ¿no? Como la necrosis tubular tipo 1, tipo 2, tipo 4, o si el paciente está tomando de repente acetazolam. Entonces, esto es importante que lo recuerden, porque es el trastorno ácido básico más frecuente que van a encontrar ustedes, ¿no? Por todas las patologías que vemos acá, ¿no? Problemas renales, problemas endocrinológicos como la diabetes, y problemas sépticos, ¿no? Que con mucha frecuencia van a ver ustedes en la parte clínica. Y no olvidarse que si sale anión GAP, también ver pérdidas no gastrointestinales, problemas te van a permitir la pérdida. Es importantísimo esta parte de acá. El tratamiento. El tratamiento en realidad va a depender de la cetoacidosis diabética, vamos a tener que manejar la cetoacidosis diabética. Entonces, es todo un capítulo ya que quizás lo van a hacer cuando manejen esa patología. Sin embargo, hay que hidratarlos para corregir la glucosa, ¿no? Corrigiendo la glucosa, el paciente va a mejorar el pH de bicarbonato, ¿no? Entonces, vamos a ver eso. Si es una sepsis, ¿no? El paciente vamos a tener que manejar hemodinámica
paciente. Entonces, compensando la parte infecciosa, el paciente tiende a mejorar. Como están viendo ustedes, por metanol, por etilenglicol, van a tener que ustedes, pues, este paciente darle los antídotos necesarios para poder corregir, ¿no? Eliminar de repente, ¿no?, la sustancia tóxica. Entonces, pues, de la patología que origine, ¿no?, esta acidosis. Sin embargo, la hidratación cumple un rol importante, como les digo, y la inclusión de bicarbonato se podría utilizar en algunos casos. Cuando, por ejemplo, el bicarbonato está menor de 10, ¿no? Menor de 10, podríamos nosotros darle bicarbonato. Entonces aquí les doy una formulita, ¿no? De 4.5 por peso, ¿no? Menos el bicarbonato deseado, menos el bicarbonato medido, ¿no? O sea, esta formulita la ponen. Entonces, hacen su cálculo ustedes, ¿no? Y administran la mitad del calculado en las 12 horas, ¿no? Supongamos que este paciente pese 60 kilos, sería 0.5 por 60, le corresponde, ¿cuánto? 30, ¿no? 30 por ejemplo, si ustedes tienen un bicarbonato de 10, lo llevan a 15, entonces ya les va a salir la cantidad de bicarbonato. Lo incluyen en una destroza al 5%, ¿no? Lo que hacemos nosotros en forma práctica es poner 6 ampollas de bicarbonato en 500 centímetros cúbicos y se le pasa durante el día, ¿no? Y a las 12 horas se vuelve a corregir con una nueva gasometría, ¿no? Entonces, o sea, pero en algunos casos no usamos el bicarbonato, no en todos los casos. Situación diabética, paciente con sepsis, donde hay que manejar el volumen, el líquido, paciente deshidratado, no es necesario. A no ser que el paciente, aparte de la acidosis, esté haciendo una insuficiencia renal aguda y tenga, por ejemplo, potasio elevado, en ese caso tenemos que ponerle, ¿qué cosa? Bicarbonato. Bueno, entonces, es importante, ¿no? Miren acá, ¿no? Hay que calcular lo que se tiene que hacer es, tratando este bicarbonato, llevarle un pH de 7.25 por lo menos, ¿no? Con eso ya uno puede dejar la infusión de bicarbonato en estos casos que está muy bajo el pH y muy bajo el bicarbonato. Después, la causa con el tratamiento de la acidosis metabólica. Entonces podemos hidratar, usar en algunos casos bicarbonato y siempre manejar la causa del paciente, ¿no? Como les vuelvo a repetir, cetoacidosis diabética, la insulina, en shock, drogas vasoactivas, volumen, ¿no? En pacientes que están intoxicados, buscar los antídotos, ¿no? Ahora vamos a ver también lo que es la acidosis metabólica, recordar un poquito, ¿no?, que es cuando el pH está mayor de 7.45, un bicarbonato mayor de 26, ¿no? Entonces, aquí la parte respiratoria también trata de corregir, ¿no? ¿Por qué se puede dar? Porque el paciente pierde pues, hidroquiniones, ¿no?, que es la causa más frecuente, a través de pérdidas digestivas, conjuntamente con el cloro, con vómitos, un paciente que se le aspira, tiene aspiración gástrica, diarrea o el uso de laxantes, ¿no? O pérdidas renales, ¿no?, cuando el paciente utiliza diuréticos, hay este síndrome metabólico como el síndrome de Barré, donde se pierde, ¿no?, a través del túbulo, el túbulo renal, o por el exceso de la cantidad de corticoides, ¿no?, que habíamos comentado anteriormente, en pacientes que tienen enfermedades como el hipertensión primario, secundario, enfermedad de Cushing, ¿no?, que son perdedoras de hidroquiniones. O puede ser que el paciente, pues, le decía yo, que tenga un aporte exógeno, ¿no?, de bicarbonato, paciente que de repente estamos tratando una acidosis metabólica, ¿no?, y ya nos pasamos de ese 7.25 que yo les decía, y el paciente, ¿no?, comienza a hacer alcalosis metabólica. Pacientes con hipoparatiroidismo secundario, ¿no?, que también van a hacer que se retenga, ¿qué cosa? Bicarbonato. Manejos, por ejemplo, otras hipopotacemias, deshidratación, ¿no?, que también van a tener relación con la pérdida de bicarbonato. Entonces, en la clínica que van a ver ustedes, recordar, ¿no?, pues si en el caso anterior el paciente hiperventilado tenía una respiración clásica, en este caso la respiración van a ser lentas y superficiales, ¿no?, porque el paciente comienza, el mecanismo es que disminuye la frecuencia para retener CO2.
Entonces iba a haber síntomas relacionados con la depresión del volumen, ¿no? Puede haber hipocalemia. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta que este paciente está con débil, tiene debilidad, ¿no? Y si tiene un abdomen abolonado, ¿no? Y si tomamos una placa, vamos a evidenciar un hilo, ¿qué cosa? Paralítico. Puede tener hipocalcemia, ¿no? Entonces, el paciente, ¿qué podemos dar cuenta? Ataque a arritmia, ¿no? Paciente que está con una frecuencia alterada, un pulso alterado, y le tomamos un electrocardiograma, vamos a ver arritmia, ¿no? Y el paciente, lo otro es la tetania. Entonces, si la calosis es grave, puede haber disfunción cerebral, estupor, coma, ¿no? Por aumento de los compuestos nitrogenados o porque hay una arritmia cardíaca que no hace que vea una buena perfusión cerebral. Acá también, bueno, básicamente la gasometría para diagnosticar, exámenes de sangre para ver los electrolitos, para ver, ¿no? Si en caso sospechamos que el paciente tenga, como le decía, un trastorno del calcio, pedirle su electrocardiograma, una radiografía de tórax o de abdomen si pensamos que el paciente tiene hilio, ¿no? El tratamiento es básicamente con soluciones salinas, ¿no? Que contengan cloro para reponer, ¿no? El volumen con suero salino a 0.9. Si es necesario, ¿no? Suplementos de cloro, ¿no? Con una solución de cloruro de potasio. Y si está paciente, ¿no? con uso de diuréticos, retirar los diuréticos. Y también, como les decía yo, el tratamiento puede la enfermedad subyacente que está causando la calosis. Ahora, si la calosis es grave, podemos entrar a acetazolamida, que va a ayudar a disminuir, ¿no? Lo que es el bicarbonato, ¿no? Y podríamos nosotros dar también hidróxido de cloro, ¿no? Que es excepcional, ¿no? Entonces, esto es el manejo de la calosis. Siempre teniendo en cuenta, como les digo, el manejo de lo que es la causa principal, ¿no? de esta calosis. Pérdidas intestinales, ¿no? De hidrógeno o retención de bicarbonato. La acidosis respiratoria, para recordar, ¿no? Ya han visto ustedes que se da en pacientes, ¿no? Que tienen patologías crónicas o también agudas, ¿no? Donde vamos a encontrar que el PCO2, ¿qué cosa? Va a estar elevado, ¿no? Va a estar más de 45, con un pH más de menor de 7.35. Entonces, puede haber en patologías donde vea una alteración de la ventilación pulmonar, como es el EPOC, el edema pulmonar agudo, enfermedades de parénquima pulmonar, como neumonía, ¿no? Vamos a ver alteraciones de la caja torácica de pacientes, ¿no? Que tengan alteración de los músculos respiratorios, polineuropatías, miopatía, miastenia, ¿no? Cifroescoliosis, uso de fármacos miorelajantes, los pacientes que están en ventilación mecánica, los pacientes que están con un tipo de sedación, puede ocurrir, ¿no? Este incremento del CO2. O si el paciente tiene afectación del centro respiratorio por alteraciones metabólicas, ¿no? Como alcalosis metabólica o fármacos represores del sistema nervioso central, como hipotiroidismo o enfermedades neurológicas como encefalitis, apnea del sueño, ¿no? Que van a hacer que el centro respiratorio esté lento, ¿no? Por lo tanto el paciente va a acumular CO2. La clínica va a ser variable, va a depender, ¿no? Justo le decía yo, aquí vamos a ver que hay pacientes que son crónicos y pacientes que son agudos. En los agudos va a haber la sintomatología, pues va a ser más florida, ¿no? El paciente va a estar, en el caso, por ejemplo, de una crisis asmática o un hemagoma pulmonar, el paciente va a tener disnea, taquimia, tiraje, ¿no? Sudoración, ¿no? Y puede llegar a haber incluso trastorno de la conciencia por ¿no? Trastorno y el agotamiento de los músculos accesorios, ¿no? Que lo vemos un poco ahora en los pacientes con insuficiencia respiratoria por infección por COVID, ¿no? Que todas estas características las vemos, ¿no? Pacientes crónicos, va a haber una encefalea, asterixis, hipersonia, pero no va a ser tan aparatoso como los pacientes no agudos. Y aquí, por ejemplo, les decía yo, el bicarbonato es importante para poder definir entre estos dos tipos de pacientes. El tratamiento. Entonces, el tratamiento, como decía yo, no vamos a esperar pues, que el riñón corrija a estos pacientes en 24 horas, ¿no? 48 horas. Entonces, lo que tenemos que administrar es oxígeno, ¿no? Oxigenoterapia o ventilación mecánica, ¿no? Y el tratamiento, por ejemplo, de pacientes que tengan broncoespasmo, ¿no? Por patología bronquial. Como les decía yo, aquí es un poco más ya el manejo de la parte respiratoria, ¿no? Entonces estos problemas lo ven más
en la parte respiratoria que en la parte que estamos tocando ahora, que es la parte no metabólica renal. Sin embargo, es importante que vean las nociones básicas del manejo, ¿no? Entonces hay que darle oxigenoterapia. El paciente con alcalosis respiratoria, al contrario, no es un paciente que comienza a hiperventilar por varias causas, ¿no? Un paciente que está con ansiedad, les comentaba anteriormente, encefalopatía hepática, insuficiencia por salicilatos, sépticos, ¿no? Entonces, o pacientes que están, ¿no? con hipoxemia, hipotensión, pacientes que tienen anemia, ¿no? O pacientes con neumonía, asma, edema pulmonar, tromboembolia pulmonar, o incluso los pacientes que están sometidos a ventilación mecánica, ¿no? Por una insensibilidad provoca parestesias, espasmos musculares, porque el paciente, bueno, la frecuencia del ventilador está muy alta y comienza a barrer CO2 y el paciente va a tener todos estos problemas, ¿no? El diagnóstico es a través, pues, ¿no? Siempre de ver estos pacientes, la causa, ¿no? El paciente que está ansioso, van a hacer la exploración física de ver ustedes cómo está la parte respiratoria, si hay crepitantes o no, la gasometría, ¿no? Y el tratamiento básicamente es, ¿no? La causa. Cuando hay hiperventilación grave, el paciente está muy ansioso, incluso podemos utilizar nosotros benzodiazepinas de corta duración como midazolam, ¿no? Y respiración por circuito cerrado para corregir la hipocamia, ¿no? Se le pone una máscara de reservorio, les decía yo, o le ponemos a un paciente que viene ansioso, ¿no? Que está con esto de las parestesias, los espasmos musculares, una bolsita para que respire y el paciente mejora, ¿no? Entonces, eso es importante. Bueno, aquí les traigo un casito clínico, ¿no? Entonces, vamos a tratar en 10 minutitos, ¿no? Vamos a ver, Marcelo, ¿puedes leer el caso? Sí, doctor. A ver. Mujer de 45 años con diabetes mellitus tipo 1 de larga evolución. 3 días antes de su ingreso de emergencias comenzó con malestar general, dolor abdominal de características cólicas, diarrea y vómitos. Por no mejorar y por deterioro en su nivel de conciencia fue llevada al hospital. Al examen físico se trataba de una paciente de alrededor de 60 kilogramos, obnubilada con signo de deshidratación severa. La temperatura fue de 36,8 grados, la presión arterial de 90/60, el límite de mercurio, presentaba lo que es la respiración de Kussmaul y no tenía focalidad neurológica. Según los datos laboratorios, al ingreso fueron una glucemia de 750 miligramos por decilitro, un sodio de 145 milismoles, un potasio de 5,6 milismoles por litro, un cloro de 106 milimoles por litro. El bicarbonato tenía 4 milimoles por litro, un pH de 6,96 milimoles por litro, una presión de dióxido de carbono de 18 miligramos de mercurio, ¿no? Entonces, en este caso clínico las preguntas serían: ¿cuál es el trastorno ácido base? ¿Cuál sería su diagnóstico? ¿Y qué tratamiento se necesitaría? A ver, muchachos. ¿Cuál es el trastorno ácido base? ¿Cómo está el pH? Disminuido. Ya. Diagnóstico de pH. Alcalosis. Alcalemia. ¿Alcalemia? Me Sí, muero. solo pH. Acidosis. Acidosis. Perdón. Casi me da un ataque, ¿ah? Perdón. Ya no iba a dictarle la clase que sigue, ¿ah? Ya. ¿El pH qué cosa es? Acidosis. Es una acidemia, ¿no? Es una acidemia. Ahora vamos a ver cómo está el PCO2. ¿Cómo está el PCO2? Disminuido. ¿Qué diagnóstico para el PCO2 tenemos? El PCO2, a ver, muchachos, pregunta, ¿el PCO2 les explica el pH? No. No, porque sería acá es una acidosis y este PCO2 está, ¿qué cosa? Bajo, ¿no? Entonces esto sería una alcalosis, ¿qué cosa? ¿Qué alcalosis? A ver, concéntrense. Respiratorio. El pH está, una alcalosis respiratoria. Entonces tenemos que ver, ¿no? Cómo está el bicarbonato. ¿Y cómo está el bicarbonato?
A ver, muchachos, ¿cómo está? Entonces, el pH va en el mismo sentido del bicarbonato, por lo tanto, ¿el trastorno cuál es? Es una acidosis, ¿qué cosa? ¿Que se dice qué? Metabólico. Metabólica. ¿Estará compensado o no está compensado? Ya, ahora, nosotros podemos con ese bicarbonato, podemos nosotros hallar el PCO2 esperado o no. A ver, muchachos, ¿cómo hacemos? Por 1,5 más 8. Eso, pues usamos la fórmula, ¿no? Para hallar ¿no? Entonces decimos ahí, 4 por 1.5 más 8 más menos 2, ¿cuánto le da eso? A ver, muchachos. Así voy a enviar mi pregunta para el examen, ¿ah? 12 a 16. ¿Ah? ¿Cuánto? Entre 12 y 16. 12 y 16, ¿no? Porque sería 4.5, ¿no? Más 1.5 sería como 8, ¿no? 8 más 8, 16, ¿no? 16 más menos 2, ¿cuánto es? Todos me siguen, ¿no? A ver, para los que no recuerdan, la fórmula, el PCO2 esperado es igual al bicarbonato por ¿qué cosa? 1.5 más 8 más 2. Entonces lo que estamos haciendo es multiplicar 4.5 por 1.1, que nos va a dar más o menos 4 más 2.7 va a ser 7.7 más 8, ¿cuánto es? 8 y 7, 15. 15, ¿no? 15, más menos 2 le va a dar entre 13 y 17, ¿no? Entonces, casi llega a los 18, ¿no? Entonces, que en este caso, lo esperado es 18, ¿no? Entonces, ¿qué les va a decir? Que esto es una acidosis metabólica, como es 17 punto y pico, casi está 18, ¿no? Entonces, ¿es una acidosis metabólica pura o es una acidosis metabólica más una alcalosis respiratoria, ¿no? Entonces, eso es importante. Que lo puedan, con esta fórmula van a decir eso ustedes, ¿no? Entonces, como casi es mínimo la diferencia entre 17 punto y pico y 18, casi es una acidosis metabólica pura, ¿no? ¿Por qué? Porque el pH está a 6.96, ¿no? Ahora, ya tienen el trastorno ácido base, no es una acidosis metabólica pura, ¿no? Casi está, si es bien la fórmula va a salir 17 punto y pico, pero casi 18, ¿no? Entonces, 1, 2 centésimas, pues no hay casi una influencia, ¿no? Porque tiene que estar entre ese rango el PCO2 esperado, ¿no? Para que sea, si está en el rango esperado es puro, ¿ya? Entonces eso lo van a analizar. Y entonces ya tenemos el diagnóstico del trastorno ácido base, ¿no? Podemos todavía nosotros calcularle si es anión gap elevado o no. ¿Cómo hacemos? Sería 141 menos ¿qué cosa? 106 más 4. ¿Cuánto le va a dar eso? 110. 141 menos 210 le da como 30. Entonces, ¿qué cosa es? Una acidosis metabólica anión gap, ¿qué cosa? Elevado. ¿Están de acuerdo o no? Sí, doctor. Ya, es una, entonces, ¿qué patologías pueden ser? Tienen ahí, ¿se acuerdan ustedes de la lámina que les he pasado? ¿No? De la lámina que les he pasado, y se van acá.
¿no? Estamos acá, acidosis metabólica. ¿Cómo está el anión GAP? Es un anión GAP elevado. ¿Será una acidosis láctica? ¿Será una cetoacidosis diabética o una insuficiencia renal? Entonces, volvemos acá al caso clínico. Es una paciente diabética, ¿no? Entonces, diabética, mira cómo está su azúcar, 750. Entonces, puede ser una cetoacidosis, ¿qué cosa? Diabética. Pero en la cetoacidosis diabética, ¿cuánto está la glucosa? ¿Ah? ¿La glucosa llega a más de 400? En este caso sí. ¿Ah? Hay que En este caso, diferenciarlo, muchachos, del estado hiperosmolar. Hay que diferenciarlo. El estado hiperosmolar. La glucosa llega a más de 350, ¿no? Nunca llega a más de 400, ¿no? El estado hiperosmolar sí llega, en este caso tiene 750. ¿Qué nos faltaría para decir que este paciente, aparte de la cetoacidosis diabética, tiene un estado hiperosmolar? ¿Qué nos faltaría? A ver, muchachos. ¿Calcular qué cosa? La la brecha osmolaridad sanguínea. Osmolaridad. ¿Y cómo se calcula la osmolaridad? 2 por sodio, Dos veces, ¿qué cosa? sodio, El sodio, dos veces el sodio. más Por, glucosa, más, ¿qué? Más, glucosa, ¿cuánto? Glucosa sobre 18. Sobre 18, ¿no? Como no tenemos acá la urea, podemos calcularlo con esto nomás, ¿no? Porque la urea a veces no te da mucho, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería más o menos hasta ahí su osmolaridad? Tendríamos dos veces, ¿cuánto? 2 por 141, ¿no? Más 750 entre 18. Y eso le va a dar la osmolaridad. ¿Cuánto le sale? 323. 323. ¿Y cuál es la osmolaridad normal? Lo hemos visto también en el ciclo pasado. hasta 10, doctor. No, la osmolaridad normal. 275 a 295. 275 a 290, ¿no? En ese caso está como 300. ¿Cuánto le salió? 323. 323. 323. Por lo tanto, este paciente ¿no? Tiene un trastorno doble, ¿no? Tiene un trastorno ácido-base, que es la cetoacidosis diabética, pero también tiene un estado, ¿qué cosa? Hiperosmolar. Porque yo le decía, la glicemia está más de 300, o sea, tiene dos cosas este paciente. Cuando vean ustedes, ahora en endocrino que van a hacer, entonces van a ver ustedes que hay estados mixtos, ¿no? Entonces tiene un estado mixto este paciente, tiene un estado, ¿no? De cetoacidosis diabética, ¿no? Y tiene un estado hiperosmolar. Entonces, ¿cómo se va a manejar esto? Van a darle qué cosa ustedes. ¿Qué le darán a este paciente? A ver, muchachos, estamos en clínica ya. ¿Qué hago? ¿Cómo lo trato a este paciente? ¿Qué le doy? ¿Cómo corrijo? Entonces, vamos a corregir. ¿Cómo se corrige la osmolaridad? ¿Cómo corrijo la osmolaridad? ¿Cómo hago que corregir la osmolaridad? Le meto volumen, ¿no? Se mete volumen, líquido hay que meterle. ¿Y cómo manejo la cetoacidosis diabética? Manejo con la insulina, ¿no? Entonces corregimos, hay que meterle insulina, hay que meterle qué cosa, líquido, ¿ya? Ese es el tratamiento de este paciente. Eso es lo que se hace ahora, lo que tenemos que hacer en clínica, ¿no? Ya diagnosticar y dar el tratamiento a este paciente, ¿no? Entonces vamos a calcularle nosotros la dosis de insulina que se le tiene que dar a este paciente, ¿no? Entonces, la insulina se le puede dar en infusión endovenosa, ¿no? Entonces uno calcula, ¿no? La infusión que prepara y se le da, ¿no? Y vas hidratando al paciente. En los casos, ¿no? de estado hiperosmolar, primero hay que meterle buena cantidad de líquido, ¿ya? Para manejar la osmolaridad, ¿no? Y después ya darle la insulina, ¿no? Para que el paciente pueda manejarse. Bueno,
Después que se ha hecho la corrección con lo que estamos conversando, con el líquido que le hemos dado, ¿no? El paciente su glucosa mejora, ¿no? Mejora su bicarbonato, y a ver cuál es el estado ahora de este paciente. A ver, diagnóstico gasométrico. A ver, muchachos. ¿Cuál es el diagnóstico gasométrico ahora? ¿Está en acidosis metabólica o no? Sí, doctor. Sigue, ¿no? Sigue mal. ¿Cuál es el diagnóstico gasométrico? A ver. ¿Cómo está el pH? ¿Compensó o no compensó? Disminuido. O sea, tiene una acidosis, ¿qué cosa? Metabólica. Pero miren el PCO2, ¿cómo está? Dentro del rango. El PCO2 está dentro del rango, ¿no? ¿Y qué esperarían ustedes del PCO2? Para compensar la acidosis, ¿cómo tiene que estar ese Aumentaría. peso? ¿Alto o disminuido? Alto, doctor. ¿Ah? Disminuido. Tiene que disminuir, y acá se elevado. ¿Qué pasó? Que también está haciendo una insuficiencia respiratoria, pues, ¿no? Tiene otro problema este paciente, ¿no? Ahora, ha hecho una neumonía aspirativa, ¿no? Ha hecho un edema agudo pulmonar, ¿no? Donde el PCO2 no está respirando como debe ser, hay un problema y comienza a retener CO2, ¿no? Entonces aquí hay un problema ya, no solamente de acidosis metabólica, sino está haciendo una acidosis, ¿qué cosa? Respiratoria, ¿no? Entonces hay que buscar por qué hizo este paciente acidosis. De repente nos pasamos en los líquidos, le metimos mucho volumen y el paciente lo encharcamos, ¿no? Y hace qué cosa? Hace insuficiencia respiratoria. Bueno, aquí nos quedamos con este caso clínico, ¿no? Eso es lo que se debería hacer en esta parte, para que ustedes puedan, ¿no? Interpretar lo que hemos revisado rápidamente, pero el caso clínico les va a ayudar a ustedes a madurar, ¿no? La parte práctica, la parte teórica, ¿no? Entonces la parte práctica es así como lo ven ustedes, ¿no? Todo lo que hemos conversado se ve en este caso, ¿ya? Traten de resolverlo con tranquilidad, ¿no? Y explicarse, ¿no? Y revisen, ¿no? Lo que es estado hiperosmolar, porque esto es como decir, encontramos anemia, ¿no? Pero ¿por qué la anemia? Ustedes tienen que dar ese diagnóstico, ¿no? Y buscar las causas y tratarlo. Igual, esta es la acidosis metabólica, y vean que nos ayuda, ¿no? Porque podemos tener ya un diagnóstico, manejar el diagnóstico, pero a veces se complica, ¿no? Entonces es importante el monitoreo del paciente, ¿no? Entonces, bueno, aquí nos quedamos con esto del trastorno ácido base. Espero que lo hayan entendido, porque prácticamente hemos repasado. Lo que hay que ver es más casos para que ustedes lo hagan la práctica con la teoría, ¿no? Bueno, vamos a revisar ahora lo que es. ¿Quieren descansar 10 minutitos, 5 minutitos o continuamos? Ustedes